día. Hoy, día martes 20 de junio, estuvimos en el contexto del encuentro previo a la Asamblea Intermedia del CEAL, trabajando el contexto latinoamericano. Ustedes saben, desde la educación popular ha sido muy importante leer la realidad, el contexto desde el que trabajamos, y en esta ocasión fue un proceso muy interesante que comenzó incluso semanas atrás con lecturas regionales o de los países grandes como Brasil o México hicieron su propia lectura, y ya en la jornada de hoy se formaron grupos donde estábamos mezclados personas de diferentes regiones y países y compartimos sintéticamente esas lecturas, tratando de identificar como varios ámbitos, digamos, conflictivos, en tensión, para reconocer allí los actores y, digamos, la correlación de fuerzas. La experiencia fue muy provechosa porque luego de unas 2 horas de trabajo en grupos, que fueron 6 grupos, cada grupo presentó sus análisis y allí aparecieron cosas, yo creo que muy significativas para el campo de la educación popular. Una de ellas es que varios de los problemas y, digamos, condiciones estructurales que hemos analizado en otros momentos siguen allí presentes, digamos, continuamos en unas sociedades capitalistas, el neoliberalismo, digamos, que empezó a imponerse desde la década de los 80, aún, digamos, es el que predomina en las políticas, digamos, económicas y sociales de nuestros países, aún incluso, digamos, en los contextos donde hay gobiernos progresistas que han logrado, digamos, ampliar las políticas sociales y, digamos, favorecer, ampliar la posibilidad del ejercicio de los derechos a mucha población, pero, digamos, a nivel de las estructuras los cambios han sido pocos, no por falta de voluntad seguramente, sino porque precisamente el segundo rasgo que encontramos, que casi todos los grupos coincidieron, es digamos, el peso y la fuerza que siguen teniendo, digamos, las fuerzas de derecha en nuestros continentes, no solamente, digamos, bloqueando, impidiendo reformas, como en la actualidad en el caso de Colombia, sino también en otros países, digamos, reaccionando, digamos, violentamente en contextos de cambios políticos como en Bolivia, y en otros países incluso como Ecuador, como Perú, digamos, lo habían hecho ya en Paraguay, tomándose, digamos, por la fuerza el, el gobierno e imponiendo, digamos, estas políticas regresivas. También encontramos que, digamos, varias de estas injusticias en torno a las cuales, digamos, los educadores populares junto a los movimientos sociales hemos luchado, continúan allí, pero, digamos, sí han habido, digamos, conquistas de derechos sociales, culturales, políticos, que hoy incluso en algunos casos, digamos, corren peligro, digamos, de perderse, y se decía, varias luchas han estado orientadas a defender esas conquistas. Pero también un elemento muy clave, porque en buena medida desde que, digamos, en el CEAL decidimos, digamos, convertirnos en un movimiento de educadoras y educadores articulado a las luchas y movimientos sociales, encontramos, digamos, le tomamos con beneplácito que, además de los históricos movimientos campesinos, indígenas, de trabajadores, emergen a lo largo de este siglo muchas luchas y organizaciones protagonizadas hoy por jóvenes, por mujeres, por población LGBTI, por pueblos quilombolos, por mujeres especialmente, que están, digamos, mostrando no solamente, digamos, unas demandas nuevas o invisibilizadas previamente, sino también unas formas de lucha, unas prácticas culturales, unas prácticas comunicativas, unas prácticas educativas que digamos, que nos enseñan y nos convocan también a las y los educadores populares. También, digamos, se mostró cómo, digamos, en el continente, así en algunos países, digamos, tengamos, digamos, unos gobiernos, digamos, progresistas, y en otros, digamos, gobiernos aún, digamos, abierta y explícitamente de derecha, sí encontramos, digamos, con preocupación que en el campo, digamos, cultural e ideológico hay una arremetida muy fuerte, digamos, de la extrema derecha, expresada en las religiones fundamentalistas tradicionales, en los medios, que son cada vez más descarados, digamos, en plantear estas posiciones, digamos, totalmente antipopulares y insensibles a cualquier cambio. Y por eso, digamos, para la educación popular y para la comunicación alternativa, este campo es importante y que tenemos que retomar.
Finalmente, aparece también como un elemento que atraviesa todo el continente, es la prevalencia de múltiples violencias, muchas de ellas ancladas, digamos, al campo, digamos, criminal del narcotráfico y de otras economías ilícitas que controlan territorios, digamos, enteros, y donde allí el margen de acción de los movimientos sociales, de la movilidad misma de la gente, está limitada por esas fuerzas que además pues son portadoras de la muerte. Y en América Latina, en casi todos los países, encontramos diariamente, digamos, noticias de jóvenes, de mujeres, de niños, incluso, digamos, asesinados por estas mafias. Para terminar, digamos que uno de los grupos nos insistió en que cuando hacemos una lectura de contexto de la educación popular hay una clave que es la esperanza, una esperanza entendida en el reconocimiento precisamente de las potencias, de las posibilidades que tenemos desde las luchas, las organizaciones, estos niveles de articulación expresados como en el CEAL, que precisamente nos alientan a seguir no solamente en la lucha, sino tener la confianza que en la medida en que mantengamos estos espacios de encuentro, de coordinación, de acción conjunta, pues vamos, digamos, a irnos acercando paulatinamente a ese horizonte de transformación que todos compartimos.